Vámonos pa'l monte, vámonos pa'l monte con Guille, vámonos pa'l monte. Entonces, ¿el negro qué es? El negro moliné. Un moliné. Es hembra, una moliné cola de lira. Mira, la guabina le comió la cola de abajo de la lira. Hay que sacarlo de ahí. Pues esa guabina es un azote. Se comió un beta los otros días. Entonces, ¿dónde vamos a llevar la colepada? La vamos a llevar allá abajo donde están los contenedores. Los molinés, los colepadas, los platinos, los guppies son los peces más fáciles de criar porque son vivíparos. Al ser vivíparo quiere decir que nacen vivos. Eso es fácil de criar. Para iniciarse en el tema del acuario es lo más recomendable. Normalmente la gente empieza con guppies, precisamente por eso. Los guppies son de los pececitos más resistentes que hay. Esta pileta solamente tiene moliné, pero los molinés que tienen son moliné apío cola de lira. Solamente hay moliné apío cola de lira. Por eso la que agarramos allá, que es una moliné negra pura, cola de lira, yo no la voy a poner ahí. La que vamos a echar la colepada para que no se mezcle con ningún otro. La moliné la dejo ahí libre y me quedo con la colepada. Ahí está la colepadita. Ahí no hay ningún otro colepado. Todo lo que hay ahí son molines. No va a haber colepada macho. Tiramos la primera, vamos a buscar otras dos que están allá para ponerla ahí. A ver cuál de las cuatro se transforma primero. Tomamos la fecha de hoy. Los molinés no pueden preñar esa colepada porque son dos especies totalmente diferentes. Ahora, si yo meto este moliné hembra, ahí sí se reproduce porque es la misma especie, pero dos razas diferentes. Guille, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un pequeño experimento para rectificar eso que acabo de decir. Los colepadas son las únicas especies que yo conozco que pueden cambiar de sexo. Hay una de las hembras, si hay un grupo de hembras solo, hay una de las hembras que se amachorra y cambia de sexo. De femenino pasa a ser macho. Entonces vamos a hacer ese experimento ahora. Ya tenemos una colepada allí, en aquel estanque. Vamos a buscar una más o dos más, Guille. Tres más. Tres colepadas hembras. Para ponerla junta y poder comprobar si se vuelve macho una. Si te hagas una preñadita, puede parir allí con las otras hembras. Sí, no importa. Después que paran ya uno está 100% seguro de que... Sí, porque lo que vamos a poner son hembras. Mira, ahí hay una molinera blanca entera. Dos hembras colepadas. Dos hembras preñadas más la tercera que no está preñada. Puede ser que la tercera sea la que sea machorre porque ya parió. Sí, entonces ¿cuántas tenemos ahí? Tres colepadas. Tres colepadas y vamos a sacar una cuarta. Entonces, ¿cómo se comprobará si se machorró uno o no? Por la cola. Cuando comienza a crecerle la cola, la espada como le llamo, Okay. de que le crezca la espada, pues ya se sabe que se volvió. Voy a agarrar un macho para que vea cómo es el macho, la espada del macho. Voy a agarrar el macho del adulto de allí, que son más bonitos. Sí, para que se vea la cola del macho, que tiene una cola bastante larga, que no lo tiene la hembra.
Oye, Brincó. Es increíble, brincó el pez. Sabe que lo quieren capturar. Está huyendo el colador. Esta me parece que está preñada también. Eso podría ser que está preñada. Está preñada, está preñada. Sí. Deja ver. Se ve gordita, se ve gordita. Sí. Sí, se ve un poquito gordita, sí. Esa está preñada. Hoy tenemos ya las 4 hembras, 3 preñadas, una recién parida, que son hembras comprobadas, femeninas, fértiles. Entonces, ya ahí están las 4 hembras, ¿verdad? Sí, señor. En este estanque. ¿Cómo identificamos este El estanque? amarillo, el tercero y amarillo. El tercer estanque, aquí lo vemos. Los otros son, Sí. los otros son blancos. El tercer estanque, ahí que tenemos el experimento de las 4 cola de espada hembra. A ver cuál se convierte en macho. Vamos a esperar en varios meses con otro video. Vamos a mostrar ahora un macho cola de espada para que se le vea la espada. No solamente la espada, sino No, son diferentes, claro. el físico. Ah, mira, hay un arlequín. Un arlequín porque Ah, ya. Atrapamos. son mitad blanco y mitad naranja. Mira lo mismo. Pero no te la... Sácalo un poquito. Ese es un cola de espada varón. Es macho. Bastante larga así la cola. Lo vamos a mostrar en la jarra ahora. A verlo por encima, a ver primero. Pero, ok, sí. Esto es cola de vela y cola lira al mismo tiempo. Y macho. La espada normalmente tiene un poco de negro. Y ese es el apéndice que va a desarrollar la hembra. Pero el cuerpo del macho, como te decía anteriormente, es más esbelto. Es mucho más delgado. Sí, la hembra no es Las así, ¿no? hembras son redonditas, son rechonchas. Sí. Aquella cuando se llega a macho real va a tener la cola de espada, pero va a seguir teniendo el cuerpo femenino. Ah, el cuerpo se le queda como una hembra, Igual. pero desarrolla la cola. Sí, igual. Desarrolla la cola y el órgano masculino. Que le sale el órgano reproductor masculino. Ok, se vuelve completamente un macho. Un macho, pero rechoncho. Bueno, esperemos el próximo video entonces para ver este experimento. Vamos a ir contando los días. No, hoy estamos en noviembre del 2020, 27 de noviembre. Vamos a ver en qué tiempo sucede.